Uribe destapa las reuniones clandestinas de Petro con Carlos Castaño y sus vínculos con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, a hablar mal de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos. 2. Una de las reuniones se realizó entre el 8 y el 19 de julio de 2000, tiempo durante el cual Carlos Castaño mantuvo secuestrado, con intención de asesinarlo, a Carlos Alfonso Lucio, que en el cautiverio supo de la reunión y de la actitud del señor Petro, de quien comenta que nada hizo para salvarle la vida ni denunció el secuestro, del cual tuvo conocimiento antes de que las autoridades supieran sobre los captores. De esta reunión con paramilitares el señor Petro hizo una mención de prensa 4 años después, durante el lanzamiento de un libro. 3. El 14 de julio de 2001 el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y Edom Berna, pidió protección para una persona, hablaron de tierras y jugó la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. 4. En otra de las ocasiones, la visita del señor Petro a Carlos Castaño fue entre finales de 2002 y principios de 2003 en el campamento 21, violando los requisitos legales. Castaño comunicó a asesores del doctor Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de paz, quienes me han informado recientemente. 5. El senador Gustavo Petro no ha rectificado la denuncia de Salvatore Mancuso, a quien le habría ofrecido asilo político en Venezuela. 6. El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempo reciente, ha afirmado que le dieron $1 millón al señor Petro, informa sobre la persona que intervino, las cartas que se enviaron y que se utilizó el canal de Venezuela. La justicia debería preguntar directamente a Miguel Rodríguez Orejuela. 7. José Fernando Ospina Montoya, alias Gordo Lamba, quien confiesa que delinquió con Pablo Escobar, afirma en audio difundido por un portal que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar, quien le habría dado $2 millones para atacar el Palacio de Justicia. 8. Mientras Pablo Escobar le pagaba al señor Gustavo Petro para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema, también pagaba sicarios en 3 ocasiones para asesinar al suscrito por los frenos impuestos al narcotráfico, entre estos, la prohibición de acceso nocturno al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Bueno, gente, se confirma, gente, las relaciones del guerrillero asesino Gustavo Petro con los paramilitares. Hoy se confirma que el guerrillero, gente, se reunía con los paramilitares a negociar a sus propios socios, a pedirle a los paramilitares asesinar a sus opositores y a sus propios socios del grupo terrorista del M-19. Hoy revelamos aquí las evidencias de que Gustavo Petro, del grupo terrorista del M-19, se reunió con Carlos Castaño para que éste le brindara protección. A cambio, el guerrillero les entregaba, gente, socios del grupo terrorista del M-19 para que Carlos Castaño los asesinara y los secuestrara. Dice un secuestrado del M-19 por Carlos Castaño que el guerrillero asesino no hizo nada para pedirle a ese grupo criminal liberarlo. Este es el asesino criminal que hoy está diciéndole a las FARC, al ELN y a paramilitares asesinar, secuestrar al pueblo colombiano. Escuchen estos explosivos audios, gente, y ustedes tienen que compartirlos por todo lado, gente, por todas las partes que usted pueda compartirlo. Favor a compartir para que se den de cuenta quién es este criminal asesino de Gustavo Petro.
La reunión de Gustavo Petro con Carlos Castaño quedó reflejada en el libro que estrenó el candidato presidencial. Era débil mentalmente. No era el jefe del paramilitarismo. Gustavo Petro recuerda su reunión con Carlos Castaño. Su libro, el líder de la oposición, relata cómo fue su encuentro con el máximo comandante de las AUC y las impresiones que se llevó de esa cita. En el libro Una vida, muchas vidas, Gustavo Petro contó detalles hasta ahora inéditos de su carrera. Las torturas que vivió, la toma del Palacio de Justicia, la paz, las elecciones, y lo que piensa de muchos de quienes han sido los protagonistas del país en las últimas décadas: Carlos Pizarro, Juan Manuel Santos, Claudia López y Álvaro Uribe. En el texto de más de 340 páginas, un capítulo llama la atención. Se titula Mi reunión con Carlos Castaño y allí, el líder de la oposición cuenta cómo fue su encuentro con el entonces jefe del paramilitarismo. Sucedió en el año 2000, cuando el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, recibió una invitación para hablar con el máximo comandante de la SAUC. Chávez era mi amigo. Las revelaciones del libro de Petro. Petro cuenta que al principio rechazó la propuesta, pero posteriormente, después de consultarlo con su equipo, decidió jugársela por entender lo que pensaba uno de los protagonistas más macabros de la guerra. Petro no tomó esa decisión solo, sino que hizo varias llamadas para pedir consejo. Uno de ellos fue el hermano de Germán Castro Caicedo y otra con Angelino Garzón. No se trató de un día fácil y todo en esa invitación le generaba desconfianza. Cuando iba en camino se hizo público que las AUC habían secuestrado a Carlos Alonso Lucio, excompañero suyo en el M-19, lo que le hizo temer que fuera a ser secuestrado también. Gustavo Petro convoca una nueva concentración, esta vez en Bogotá. Petro narra todo el viaje de camino, las vueltas que dieron y los personajes que se encontraron hasta llegar a Castaño. Después de pasar por un plan de agua y de hacer cambios de transporte en varias casas, llegó a una finca en donde había una reunión de unas 40 personas. No alcanzaba a ver los rostros de las personas reunidas, pero debían ser unos 30 o 40, todos bien vestidos. Supuse que eran ganaderos o latifundistas del departamento. A mí me llevaron a un cuarto y minutos. Después, entraron los que eran integrantes de la cúpula del paramilitarismo. No reconocí a muchos, pero al lado de Castaño había un hombre muy gordo, tal vez don Berna o Monoleche, relata en el libro. Al principio de la discusión con Castaño, el comandante paramilitar se mostró fuerte ante las oposiciones de Petro sobre el impacto tan negativo del paramilitarismo en Córdoba. Al congresista le molestó que Castaño dijera que en el departamento se había llegado al estado natural de las cosas. El líder de la oposición comenzó a repicar con argumentos y, según él, Castaño comenzó a desvanecerse. Se notaba que, en el fondo, era una persona débil mentalmente, que se diluía ante contrincantes con convicciones e ideas profundas. Al cabo de unos minutos, ya tartamudeaba y retrocedía. Sus supuestos subordinados militares lo interrumpían y hablaban en su lugar. Las conclusiones de Petro fueron impactantes. Yo no me dejé encerrar, pero sí comprendí que Carlos Castaño no era el jefe del paramilitarismo. Era apenas una figura que ponían ante las cámaras y a las personas vulnerables para asustar, dice el candidato presidencial en su libro. Petro siguió contradiciendo a los jefes de las autodefensas, lo cual le hizo temer por su vida y pensar en una improbable ruta de escape hasta el río Sinú, algo que seguramente le habría costado la vida al estar todo lleno de hombres armados. Al final, Petro pensó que lo peor podía pasarle, pero al final lo dejaron ir libremente. Un tiempo después, supo que las AUC tenían listo un operativo militar para asesinarlo, por lo que cree que gracias a ese encuentro decidieron no hacerlo.
Hoy tengo la sensación de que Castaño no quería matarme y que, a su manera, pensaba que me debían respetar. Aquel día sentí que, para Castaño, yo podía ser útil en el futuro y por eso defendió la tesis de no asesinarme. Por eso, creo, salí de la hacienda ubicada en las alturas de la serranía, concluye Petro en su libro. Asimismo, dice que ese día se dio cuenta que existía otra ala del paramilitarismo, que cree que es la que quiso matarlo a él y que, posteriormente, mató al mismo Carlos Castaño.